Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Ventemundo en vivo. Hoy otra de nuestras sesiones en las cuales brindamos esta ventana informativa para los venezolanos, pero particularmente para nuestros venezolanos en el exterior, para nuestra excelentísima diáspora venezolana que no deja de entrar en contacto con su país, pero sobre todo también con cada una de las comunidades venezolanas organizadas en sus países. Hoy vamos a estar conversando con nuestro coordinador de Vente Uruguay, Víctor Márquez, y con él abordaremos parte de lo que ha sido el nuevo gobierno uruguayo, que bueno, llegó en mitad de esta situación de la pandemia global. En efecto, cuáles están siendo las nuevas políticas impulsadas por este gobierno, un gobierno pues de centro derecha, y adicionalmente también cuál está siendo las impresiones de esto a nivel de los uruguayos y también a nivel de la comunidad venezolana en Uruguay. Recuerdo a todos que esto es Ventemundo en vivo. Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo desde ya. Y bueno, ustedes pueden ver acá conectados a muchos de nuestros equipos, a muchos de nuestros coordinadores. En Ventemundo pueden contactarnos en nuestro mensaje directo en caso de que deseen participar en cualquiera de nuestros equipos a lo largo y ancho del mundo. Si hoy no tenemos una ciudad, pues te invitamos entonces a que nos ayudes a instalar ahí un comité promotor y así entonces hacer que poco a poco nuestra red de Ventemundo vaya creciendo. Ya entonces los voy saludando, Colombia, Ecuador, bienvenidos todos. Bueno, aprovecho desde ya invitarlos a participar en la silla caliente, a los venezolanos que están en Colombia, la silla caliente que se va a organizar este sábado 16 a las 4 de la tarde de Bogotá, 5 de la tarde hora de Caracas, con María Corina Machado. Y estos eventos de la silla caliente ya lo hemos tenido en Chile, los tuvimos en Canadá, el fin de semana pasado juntos, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, lo tendremos en Colombia, próximamente en los Estados Unidos, en el Medio Oriente, y esto será parte también de las actividades que estaremos nosotros. Estado el día de hoy, les recuerdo, nuestro coordinador de Vente Uruguay, Víctor Márquez. Vamos a esperar entonces iniciar la conexión. Estimado Víctor, hermano, ¿cómo estás? Un gran abrazo hasta Montevideo, ¿me escuchas? Hola Fabio, buenas noches a todos los que están conectados con nosotros acá en vivo con Ventemundo. Un abrazo hasta San Antonio y bueno, saludos a Bueno, todos. hay que decir que además de la relación que hemos tenido Ventemundo, Vente Uruguay, pues Víctor y yo compartimos espacio acá en el municipio Los Alias, y bueno, producto evidentemente de esta situación y en busca de más oportunidades, pues Víctor no solo salió a buscar esas oportunidades, sino a continuar con su trabajo con nuestra organización, siendo en estos momentos coordinador de Vente Uruguay, pero también, evidentemente, otro profesional venezolano, licenciado en letras por la Universidad Católica Andrés Bello, nuestra alma mater, y con él estaremos abordando hoy particularmente, decía Víctor al principio, ¿no? Todo el tema de lo que ha sido el cambio de gobierno en Uruguay en mitad de esta situación, y particularmente quizás muchos no lo saben, ¿no? Pero en Uruguay se encuentra una de las diásporas más concentradas de venezolanos. No es un país muy grande, evidentemente, pero particularmente por no ser un país grande, pues el número de venezolanos es bastante relevante. Así que, bueno, me gustaría comenzar precisamente con esto, Víctor, un poco tus impresiones en cuanto al cambio de gobierno en Uruguay, del Frente Amplio, que por cierto, pues uno de los grandes propagandistas del régimen de Nicolás Maduro y a su vez de los grandes sí, apoyos internacionales o los que siempre le gustaba irse por la puerta trasera. Y ahorita entonces tenemos un Uruguay que pues ha decidido tomar una postura más fuerte o quizás no. Eso es parte entonces de lo que quiero que conversemos contigo. Bien, primero acotar, no soy licenciado en letras, me faltó muy poco para graduarme, pero bueno, en el Correcto. futuro estaré culminando la Retomando carrera si Dios eso. quiere. Amén. Sí, con respecto a la situación de la diáspora venezolana en Uruguay y a la postura del gobierno, puedo decirte que ciertamente Uruguay no es un país muy grande, tiene una población de apenas 3,5 millones de habitantes, de los cuales 15.000 somos venezolanos, alrededor de 15.000. Y bueno, vinimos a Uruguay buscando oportunidades distintas a las que podría ofrecernos cualquier otro país de Latinoamérica con respecto a el empleo, porque es un país que ha captado muchísimo extranjero durante toda su historia como país.
El anterior gobierno, el Frente Amplio, estuvo durante 15 años en el poder, de 2005 a Ujú. 2020. Fueron 15 años de posturas internacionales permisivas con el chavismo y con todos los gobiernos pertenecientes al Foro de Sao Paulo, incluso cómplices con algunos de los gobiernos más corruptos de Latinoamérica. Y fueron 15 años además en los que el Estado uruguayo aumentó su tamaño y generó una especie de Estado hipertrofiado, por decirlo de alguna manera, en el que, bueno, el ciudadano que labura, que trabaja, sostiene a toda una sociedad a punta de impuestos, Ujú, como los ujú. países europeos con grandes estados de bienestar, pero en Latinoamérica, con un nivel de productividad no tan exitoso como otros países, y bueno, con una carga impositiva tremenda hacia el ciudadano, lo cual encarece el estilo de vida. El estilo de vida. Eh, para entender la política uruguaya hay que centrarnos en sus dos partidos fundacionales, que son el Partido Nacional y el Partido Colorado, ambos en el gobierno actualmente mediante una coalición, junto con otros gobiernos más chicos, y bueno, un posterior partido que vendría siendo el Frente Amplio, que es más bien una coalición formada por partidos y movimientos de izquierdas, desde el Partido Socialista y Comunista hasta movimientos guerrilleros como los Tupamaros y el Movimiento de Liberación Nacional. Ellos llegaron al poder en 2005, luego de estar desde 1971, que fue el año de su fundación, pues pugnando por llegar al poder, y con eso trajeron una especie de Uruguay progresista, por decirlo de alguna manera, y empezaron a propagandear un Uruguay que yo creí que existía, así como muchos otros venezolanos y muchos otros extranjeros. Hay que mencionar también que Uruguay tiene una población de cubanos y dominicanos bastante importantes, y hay Ujú. incluso mexicanos que se vinieron creyendo en un Uruguay más abierto o más sólido en cuanto a muchísimos temas, como por ejemplo la seguridad, la tecnología, el empleo, y se encontraron con un Uruguay que si ciertamente no está tan atrasado, por decirlo de alguna manera, como otros países de la región, pues se ve que tiene ciertos déficits en algunos sectores, como por ejemplo la seguridad, la educación y la tecnología, como ya te mencioné. Ujú. Ok, y con base en esto, ¿no? Esta gran expectativa que se generó y este cambio de gobierno. 15 años del Frente Amplio, 15 años de esas políticas de aumentar el tamaño del Estado, 15 años también y me atrevería a decir, ¿no? De esta campaña global, Pepe Mujica, el verdadero socialista, es decir, el que sí cumplió con el socialismo, el que entró con un Volkswagen viejo y salió con el mismo Volkswagen, al que Netflix le encanta hacer una serie, ¿no? Y poner que es, bueno, de verdad, la persona que cumplió con su palabra. O sea, ¿cómo se visoran esas dos imágenes y qué ha salido a relucir ahorita en este proceso, claro, de transición que además se da en mitad de esta coyuntura, pues? Sí, bueno, con respecto a la figura del Pepe, hay que dejarlo en claro. Uruguay, el Frente Amplio llega al poder en 2005 con un doctor, con un oncólogo llamado Tabaré Vázquez, que Ujú. vendría siendo parte del ala socialdemócrata del Frente Sí. Amplio y que impulsó muchísimos complementos, porque no vamos a llamarlo reformas, muchísimos complementos a leyes que ya existían y que ciertamente con la propaganda correcta posicionaron a Uruguay como un país vanguardia en muchas cosas. Como ya te mencioné, la tecnología es como, bueno, es de los que más he estado hablando por el trabajo últimamente y ha sido una serie de mentiras tras otra, como por ejemplo que Uruguay tiene el internet más rápido de la región o que el 100% de los hogares uruguayos tiene conectividad a internet y eso no existe. Luego llega el Pepe Mujica, que como tú dices, lo pintan como el gran socialista, como el que sí aplicó el socialismo en Sí. Uruguay. Estamos hablando de una persona que no tiene estudios, que no es más que un hablador, porque lo que sabe es hablar bonito, como Chávez lo hacían cuando estaba vivo, que fue parte del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, es decir, era parte de la guerrilla, robaba, dicho por él mismo, que sabroso es entrar a un banco con una 45 en las manos, dicho por él mismo así, y que lo pintan como una persona que se ha convertido en el gran filósofo e ideólogo de la izquierda latinoamericana. Ujú, Incluso yo tengo ujú. compañeros bueno, dicen que son liberales y antes admiraban al Pepe Mujica y yo les dije, dejen de hacer eso porque el tipo lo que es un propagandista, como Sí. fue Chávez, un tipo con carisma. Luego de eso vuelve al poder por 5 años más, fue el último gobierno que salió en marzo, Tabaré Vázquez, a tomar un país desestabilizado por el Pepe Mujica. Pepe Mujica hizo que el Estado uruguayo creciera hasta, bueno, ser el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad
de funcionarios públicos después de Venezuela y de Argentina, por ejemplo. Estamos hablando de que si bien Uruguay se ve como un éxito del socialismo, Ujú. de socialista no tienen nada. Estamos hablando de un país eh, que en gran medida es mercantilista y que explota o exprime, por decirlo de alguna manera, a los contribuyentes para poder sostener un sistema de benefacción, sí, un Estado benefactor que busca que el ciudadano viva mejor, pero a la vez lo exprime a punta de impuestos. Sí, ahí por cierto ahorita, y recuerdo a todos, les doy la bienvenida a este Ventemundo en vivo, hoy conversando con nuestro coordinador de Vente Uruguay, Víctor Márquez, quien se encuentra en Montevideo. Aquí Jorge García Rangel, bueno, invitarlos a todos a que dejen sus preguntas e interactúen con nosotros. Jorge García Rangel mencionaba, bueno, tiene hasta un programa en la televisión alemana, y es cierto, o sea, más de una vez me he topado acá con la televisora alemana y pues le tienen reservado su buen espacio ahí. Ahora bien, Víctor, en relación ya al tema COVID-19, ¿no? El coronavirus en Uruguay ha sido una de las tasas más pequeñas. Evidentemente se sabe que la población no es de los países más pequeños en términos demográficos en la región, pero ¿cómo ha sido o cómo está hoy Uruguay ante el coronavirus? ¿Salieron ya del pico de la curva? ¿Se encuentran en medidas transitorias? Y en parte, ¿qué ha sido o cuál ha sido el rol del Estado, entendiendo este Estado que deja de ser pues socialista para aplicar entonces medidas mucho más liberales en teoría u orientadas hacia una descentralización más del poder y minimización del Estado? ¿Cómo evalúas tú las posturas tomadas y cómo está hoy Uruguay ante el coronavirus? Bien, Uruguay desde el 13 de marzo, es decir, desde hace 2 meses, se encontró en un proceso de exhortación por parte del Estado hacia la población y hacia los comerciantes a, bueno, resguardarse en sus casas, Uh a -huh. que la población de riesgo, entendemos adultos mayores de 60 años, se mantuviera en sus casas y a que quien no presentara síntomas, pues fuera a trabajar de forma normal, intentando solventar un poco la situación en la que nos dejó el Frente Amplio tras 15 años. Eh, Desde un principio se dijo que Uruguay no iba a hacer cuarentena obligatoria. Uno, Uh porque no hay -huh. mecanismos para generarla, es decir, no hay manera de que el presidente salga y diga, bueno, todos a sus casas y prohibido salir sin promulgar un artículo de la Constitución que le da facultades. Pues vendría a ser como un estado de emergencia, que no es lo que se busca porque la situación de Uruguay con respecto a los abusos de poder de los militares es muy susceptible desde la dictadura que terminó hace casi 40 años. El uruguayo sigue muy sensible a eso. A eso se le suman, bueno, que sí se le exhortó a los centros comerciales y a los locales y comercios que generan aglomeración de personas a que no abrieran. Incluso muchos migraron hacia el área digital, a hacer ventas por internet, a hacer entregas, y Uruguay mantuvo la economía sostenida ahí durante casi 2 meses. Esta semana se empezó a salir de eso, se empezó a Uh retomar -huh. las actividades de calle, porque con la exhortación vino como una especie de desincentivación de estar en la calle, cerraron las playas, que estábamos saliendo del verano, cerraron los centros comerciales y la policía, perdón, la policía daba rondas diarias en varias partes de la ciudad, de Montevideo te hablo yo, exhortando a la gente a que se fuera a sus casas, pues, a que no hiciera ejercicio público, a que no estuvieran en ómnibus, a que salieran lo menos posible. Asimismo, se exhortó a la gente que pudiese trabajar desde sus casas, que lo hiciera. Em, Otro reto que se presentó fue, como ya te dije, que el Frente Amplio mintió durante mucho tiempo y al asumir el nuevo gobierno se dieron cuenta que la cifra de la inflación estuvo maquillada. Ellos estuvieron vendiendo reservas los últimos meses de su gobierno, reservas de dólares del Banco Central para sostener la inflación, lo cual, bueno, no funcionó tan bien porque la primera semana del gobierno de la calle el dólar se disparó, Uh subió -huh. incluso 10 puntos, hubo una semana de bastante incertidumbre porque no sabíamos hasta dónde iba a llegar el dólar. En Uruguay hay un sistema de cambio libre, yo puedo ir a cualquier casa de cambio o a cualquier casa prestamista y cambiar pesos por dólares, cambiar dólares por pesos, que fue lo que yo hice cuando llegué, incluso el real y el peso argentino ahora en menos medida, pero ese sistema existe. Y hubo muchísima incertidumbre durante esos días, pero no se sabía qué iba a pasar. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, perdón, salió y dijo que ellos iban a hacer lo posible porque el dólar se mantuviera, pero sabemos que no es algo que dependa mucho Sí, de un sino el ente mercado. gubernamental, sino que, exacto, sino que el mercado lo regula.
Sí. Como dices, Uruguay tiene una tasa bajísima de mortalidad y bueno, los casos no llegarán al 10%, la cantidad de casos confirmados de coronavirus, y pues estamos esperando que la curva no aumente otra vez, pues que no haya un rebote. Excelente. Bueno, aprovecho para decir que se conectó María Corina por ahí, está en La sintonía con vi. nosotros. Un gran abrazo para ella. Adicionalmente, Víctor, con esto último que decías, bueno, ahí Alesa está comentando también que algo similar también al tema en Canadá en cuanto a la actuación del Estado. Se ha hablado mucho de esta ley de urgente consideración, ¿no? ¿De qué va esta ley y quiénes la están impulsando? Porque bien parece que, claro, se da esta transición, pero justo llega esta coyuntura, entonces muchas veces esto ha sido el gran dilema por el cual la izquierda le encanta ahorita atacar entonces a los estados no gobernados por la izquierda, porque entonces están siendo intervencionistas, cuando realmente muchos de ellos lo que están haciendo en un pleno uso, digamos, consciente de lo que debe administrar, lo poco que debe administrar el Estado, que es, entre otras cosas, la justicia, por ejemplo, y la fuerza o la seguridad, un poco controlando el tema de las restricciones, porque, ok, perfecto, libertad acompañada de responsabilidad, eso es un matrimonio ahí indudable. Entonces, bien parece que Uruguay también es ese foco de atención que aprovechan estos grupos, en este caso el Frente Amplio y todos estos movimientos dispersos, para entonces capitalizar y empezar a sembrar ese cizañeo de parte y parte. Ahora, ¿de qué va esta ley de urgente consideración? Bien, bueno, debo empezar diciendo que esta ley se remonta a la campaña presidencial que se divide en dos tandas, una primera vuelta y una segunda vuelta, o sea, un balotaje en el que, bueno, se decide el periodo, el año electoral uruguayo es larguísimo, nada Ujú. comparado con el de Venezuela, que es, bueno, ya, elíjanme y vámonos. Se divide en dos partes y parte de esa, digamos, pugna política durante ese año, e incluso antes, fue qué vamos a hacer con el Estado y qué vamos a Ujú. hacer con todo lo que el Estado dejó para después o hizo a un lado. Educación y seguridad principalmente, creo que son los temas que más han rodado, pero se suman el Código Penal, la economía y el tamaño del Estado. La ley de Ujú. urgente consideración es una ley de 500 y tantos artículos que llega propuesta por Luis Lacalle Pou, el presidente actual del Partido Nacional, eh, como solución a todo ese estado hipertrofiado que existe luego de 15 años de gobierno frente amplista. Se había dicho muchos, en febrero se emitió, antes que él asumiera como presidente, un anteproyecto que contaba de 10 puntos, entre eso educación y seguridad, y, y empezó la izquierda a sabotear, digamos, de una vez. Empezaron Claro. todos los gremios y todos los sindicatos que están dominados por el PIT-CNT, que es la Central de Trabajadores del Uruguay, a oponerse a la ley desde todos los ámbitos, del ámbito médico, del ámbito educativo. Se violó y se viola todavía la laicidad en la educación. Uruguay es un país laico, está separado del Estado, de la Iglesia, pero además en las escuelas no se pueden hacer proselitismo político, por ejemplo. Ujú, Y he ujú. visto muchísimos carteles en muchísimas escuelas, muchísimos colegios que dicen no a la LUC, es ley de urgente consideración. Entonces es una ley bastante polémica, por decirlo de alguna manera, porque quienes la apoyan conscientes de que, bueno, nos van a traer, van a volver a armar a la policía con sus atribuciones, que son, bueno, defender a la población, cosa que la policía actualmente no puede hacer. El Código Penal los deja muy desprotegidos con respecto a la defensa de su propia figura como policía y del ciudadano. Y bueno, van a fortalecer sectores como la economía, la educación, como ya lo dije. Incluso hay una parte de la ley de urgente consideración que habla sobre los alquileres. Alquilar en Uruguay es bastante complicado, se te puede ir un sueldo mínimo fácilmente en un alquiler, incluso más, y todo eso es lo que quieren mejorar. ¿Qué sucede? Que con toda esta coyuntura del coronavirus y del COVID-19, la gente estaba recién asumiendo el gobierno y la gente pensó que eso se iba a retrasar. O sea, la Ujú. introducción del anteproyecto se iba a retrasar, cosa que no sucedió. O sea, se retrasó un par de semanas, pero la vicepresidenta y todo el tren ministerial, incluyendo Luis Lacalle Pou, avisaron que eso se iba a hacer. Y empezó la izquierda a presionar con una nueva consigna. Han habido como 5 consignas distintas contra el gobierno y contra la ley de urgente consideración durante este año, que en este caso era lo urgente es la gente. Y el gobierno les respondió, ajá, pero si lo urgente es la gente, porque ustedes no trabajaron en hacer que la gente estuviese mejor durante 15 años.
¿Por qué no trabajaron Exactamente. en dejarnos un país mucho más sólido, económico Ujú. y socialmente para nosotros poder afrontar un desastre como el que estamos enfrentando ahora? Entonces, se está insistiendo muy fuertemente desde la izquierda en que no suceda la introducción de esta ley, pues, la aprobación de esta ley. Incluso se han estado reuniendo estos últimos días, han estado corrigiendo y sacando artículos. Hay uno muy importante que es la de monopolización de ANCAP. ANCAP es la empresa encargada de distribuir combustible, cemento, alcohol y todo el material que derive del petróleo y de otros compuestos orgánicos y es y distribuirlo a las otras transnacionales que están acá, pues como son, bueno, hasta hace poco estaba Petrobras y hay una en Argentina ahora que se llama Action. Nos enfrentamos a eso, a que la gente no quiera o que la parte de la población no Sí, quiera que se y promueva una ley. ¿Ok? correcto. Y precisamente en eso, Víctor, va atendiendo un poco las preguntas acá que nos dejan. Bueno, veo que también se conectó nuestra querida amiga Ilse. Un gran abrazo para ti, Ilse. También conectada a todos los que se van conectando, bienvenidos. Acá, Tomás Gómez señala, ¿cómo es eso? Y me gustaría esto en relación a lo que tú decías antes y este panorama, porque parte de esto, él pregunta, Tomás Gómez, 7739, amigo, ¿cómo es eso en Uruguay? Se puso en práctica la política de desestímulo de los abortos. Y a mí me parece interesante porque, claro, Uruguay también ha sido de esos países que se cree que ha de una u otra manera impulsado el debate de temas muy controversiales que son debates algo alejados a la realidad latinoamericana porque siempre discutimos lo mismo, narcotráfico, corrupción, eh, bueno, abusos de mil tipos, golpes de Estado, etcétera. Entonces, quizás Uruguay y Chile, pudiésemos decir, quizás también pudiésemos meter en ese saco Costa Rica, pues han habido debates en torno a la legalización de la marihuana. Recordemos Uruguay, prácticamente el primer país en legalizar la marihuana, el tema del aborto y igualmente también el tema del matrimonio igualitario. Parte de estos debates se dieron bajo el gobierno del Frente Amplio. Y con lo que tú estás diciendo antes, un poco de la sociedad uruguaya, ¿no? Que es laica, es decir, hay una separación de la iglesia al Estado, pero ¿crees tú que bajo la realidad uruguaya este tipo de temas avance? ¿Ves que es una sociedad pues mucho más conservadora? Entiendo también que hay un problema en Uruguay en relación a los más jóvenes, o sea, el joven uruguayo bien parece que está migrando a otros países y pues entonces también la tasa de longevidad en Uruguay se está expandiendo. Bajo tu impresión, Víctor, los años que llevas en Uruguay, eres joven, eres chamo, o sea, fuiste a buscar oportunidades. ¿Cuál es el análisis que nos puedes dar? ¿Crees que realmente este tipo de propuesta fue impulsada con otro tipo de interés? ¿Crees que hoy Uruguay, pues sí, puede ser un ejemplo de referencia, por ejemplo, para nosotros en Venezuela, discutir este tipo de temáticas en un periodo de transición? ¿O es quizás algo que más se ha vendido de la boca para afuera y nosotros que no vivimos en Uruguay, pues nos hemos comido el cuento? Bueno, como te comenté en un principio, uno de los grandes fuertes del gobierno frente amplista durante 15 años fue hacerse propaganda. Dentro de esa propaganda entran tres puntos que mencionaste, que son el aborto, la legalización de la marihuana y la legalización del matrimonio homosexual, por decirlo de alguna manera. En cuanto al aborto, bueno, se promovió la política buscando primero que las mujeres decidieran sobre sus cuerpos, Mm, estemos o no estemos de acuerdo con respecto a eso. Se logró, incluso el Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez, en su primer periodo vetó esa ley, él no sí, quiso correcto. aprobar esa ley y al final, bueno, se aprobó. Bien. Hace unos días le preguntaron un periodista de una radio religiosa al presidente qué opinaba de la ley del aborto y el presidente dijo, la ley está y no la podemos tocar. Lo que sí vamos a hacer es desincentivar el aborto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mejor educación sexual, mejor anticoncepción y mejores planes para que las personas accedan a esos puntos, pues. ¿Qué pasó? Hubo un revuelo, nos van a quitar ahora el aborto. ¿Por qué si ya avanzamos tanto nos van a quitar ahora los derechos? Dijo la izquierda. Y no fue la intención del presidente. El presidente es una persona pro vida, que es un poco conservador, es una persona nacionalista, o sea, no es liberal del todo,
pese a que está tomando medidas liberales, y él dijo, bueno, yo soy pro vida, vamos a impulsar una agenda pro vida que se basa en esto. Si tú estás de acuerdo con el aborto, pues quédate tranquilo, el aborto va a seguir existiendo y va a seguir siendo legal. Si estás en desacuerdo, pues está contento ahora o quédate tranquilo también porque se va a generar una política para que las mujeres no tengan que llegar a abortar. O sea, para Ujú. evitar los embarazos mal deseados perdón, no deseados, que es el primer punto antes del aborto. Sí. Con respecto a la marihuana, se dice que en Uruguay se legalizó la marihuana. A mí me gusta más el término despenalizar y tampoco fue lo que se hizo. En Uruguay se Ujú. despenalizó la tenencia de cierta cantidad de marihuana, la tenencia de cierta cantidad de plantas y se monopolizó la distribución. Es decir, el Estado es el único ente que Sí. tiene la potestad de distribuir la marihuana. Es decir, tengo que ir a anotarme en una lista para que el Estado me dé mi cantidad de marihuana al mes o yo tener mis 4 plantas. Cosa que no sirve. Se ha incrementado el narcotráfico, se han incrementado los conflictos por drogas y bueno, todo ha sido más de lo mismo. Con respecto al matrimonio homosexual, no hay mucho que decir. Bueno, ahora una pareja homosexual puede casarse, incluso pueden adoptar. Eso está bien, en eso sí no se equivocaron mucho. Y hay otras aristas de esa ley o otras relaciones con otras leyes, como la ley trans, que sí es un poco más compleja porque da potestad al Estado de hacer cosas que no debería tener esa potestad, pues, o sea, que debería ser del individuo como tal. Excelente. Otra pregunta que está acá me parece bastante interesante y con esto último que tú decías, nos la hace nuestro coordinador en Alabama, Juan Tesorero. Obviamente la calle Pou está apenas empezando, pero en líneas generales, ¿se le ve un futuro en Uruguay? ¿Se siente la aceptación por parte de la población? Y a esto yo le uno, Víctor, de estas políticas liberales que a tu criterio está impulsando la calle Pou, ¿cuáles crees tú que son precisamente esas políticas a quizás tomar como ejemplo en una nueva Venezuela? Quizás no las ha ejecutado, pero al menos las ha planteado públicamente. Mira, con respecto a la aceptación, ya mencionaba una amiga mía que ya vi por ahí en la lista, que la calle llegó con la aceptación de más o menos la mitad del país. Sí, Eh, correcto. Hablemos que la calle lidera una coalición y la aceptación de mucha gente de otros partidos viene dada por la participación de esos partidos dentro de la coalición. Y actualmente, según algunas encuestas, se ha observado que la aceptación de la calle ha subido muchísimo en apenas 2 meses de mandato. Él asumió el 1 de marzo. Con respecto a las políticas liberales que dice que va a aplicar, no ha dado chance de que aplique ninguna, pero Claro. está, por ejemplo, la reducción estatal y el ahorro, digamos, el Estado austero, que es como ellos lo llaman. La calle Pou, el Ministerio de Economía y Finanzas se divide en en 3 organizaciones a su vez. El Ujú, Ministerio como ujú. tal, la Organización de Planificación y Presupuesto y un tercer ente que en este momento no recuerdo cómo se llama. Al frente de la Oficina de Planeación y Presupuesto puso un libertario, una persona brillante que se llama Isa Galfi, que él fue el que dijo que hay que recortar gastos, incluso lo dijo antes de ayer en una entrevista yo, hay que recortar gastos, no podemos ponernos a gastar en este momento tan incierto, porque si nos ponemos a gastar después no vamos a tener cómo cubrir un déficit mayor Ujú. al que nos dejó el Frente Amplio, pues. Esa sería una de las políticas a aplicar sí o sí. La segunda política, que es algo que me parece muy interesante y que ya empezó a hacerse, ha sido una auditoría profunda en los distintos entes estatales. Eso no como política, pero sí como medida para solventar ciertos, digamos, ciertos escapes que han habido ahí de dinero, ciertas prácticas no tan sanas como son el amiguismo, el nepotismo, Sí. el acomodar gente en cargos con altos sueldos para que, bueno, esas personas sirvan como bisagra entre todas las malas prácticas del Estado y las personas que quieren hacerlas sin verse implicadas. Creo que esas son las políticas que más o menos estoy viendo que se van a aplicar, que podrían aplicarse en Venezuela en un principio para frenar todo el desastre socialista. Excelente. Y ya ahorita un poco tu análisis, con base a estas políticas que al menos parte de lo del gasto, pues también indirectamente contribuye a la minimización de las obligaciones del Estado y por ende también al tamaño del Estado, en esa política de achicar el Estado. ¿Qué otras políticas recomendarías tú para achicar el Estado? Por ejemplo, en el caso venezolano y a su vez, pues quizás darnos tu reflexión como venezolano en el exterior de cuáles pudiesen ser esas políticas que en Uruguay hoy podemos tener al menos una orientación que se están aplicando para achicar el Estado y pudiesen ser políticas que apliquemos en Venezuela. Mira, si me preguntas a mí, yo como Víctor Márquez empezaría reduciendo ministerios, tanto acá como en Venezuela. Acá no hay tantos como en Venezuela, pero hay ministerios en Venezuela
que no tienen razón de ser, el Ministerio de la Mujer, y con esto quiero decir que no tenga que haber un ente que esté Sí, pendiente de las mujeres, sino que es un ministerio que podría fácilmente subordinarse a otro. El Ministerio de la Felicidad, por ejemplo, tampoco debería existir en Venezuela. En Uruguay, pues están hablando de crear un ministerio del medio ambiente. Eso ya ahí es como que medio, bueno, estás diciendo que vas a ahorrar y vas a crear una nueva cartera ministerial. ¿Cómo es eso? Quizá podría comenzar a no renovar concesiones, podría comenzarse a no renovar concesiones de empleados públicos, que es algo que la calle puede estarse planteando por cosas que he visto. Es decir, vacante que queda, vacante que se queda sí, como vacante, pues no se suplanta al funcionario que salió de ahí. Eh, el Estado uruguayo creció alrededor de un 70% con respecto a lo que era en 1995, durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, estaba leyendo. Y son políticas que, si bien en un momento pueden ser un poco impopulares, porque cuando tú dices que vas a achicar el Estado reduciendo la cantidad de empleados públicos, la gente va a decir, bueno, vas a dejar sin empleo a un montón de gente, pero en ujú, realidad vas a buscar la manera de que esa gente migre al sector privado, y que en el sector privado pueda haber más productividad, que es muchísimo mejor que tener al sector público y, súper crecido y aplastando al sector privado constantemente. correcto. El MIDES, dice por ahí Ilse, el MIDES es el Ministerio de Desarrollo Social. En Uruguay vendría siendo algo así como Misión Vivienda, con Misión Patria, con el CLAP, todo eso junto. Eso ahí centraliza a generar viviendas y tarjetas, subsidios y refugios para gente que está en situación de calle y es como dicen acá, una cloaca. Ujú. Ha sido un ente que ha generado la mayor cantidad de fugas de dinero posibles del Estado. Incluso ayer estaban viendo antes de ayer salió una noticia que dice que se crearon 10 ONGs y esas 10 ONGs se repartieron un total de algo así como 100 millones de dólares entre ellas y al final no se supo dónde estaba la plata. No, nada parecido con la realidad venezolana, ¿verdad? Sí, Y, totalmente. y bueno, se podría empezar por ahí, reduciendo ministerios, sacando empleados públicos y generando un sector, o sea, incentivando a que la gente migre a un sector privado que pueda sostener un Estado más chico, que es lo que en Ujú, realidad se ujú. necesita, pues, un Estado que no sea tan grande y que prevea al ciudadano. Totalmente. No, y eso es bastante, bastante importante y parte también de lo que yo siempre digo que la diáspora pues tiene que apreciar de otros países porque más que copiar políticas es saber realmente si han tenido el impacto o no, porque uno a veces cree o se conforma con el paso uno, 2, 3 y 4 del libro, pero no necesariamente funciona así. Alexa dejó una pregunta bastante interesante, Víctor, y me gustaría atenderla antes de ya ir a la reflexión final. ¿Cómo es visto Almagro en Uruguay? A las personas que no saben, don Luis Almagro es uruguayo, fue canciller de Pepe Mujica, fue miembro del Frente Amplio, lo echaron del Frente Amplio y esa ha sido una gran pregunta porque muchos también creemos que pues Almagro pudiese tener un futuro en la política uruguaya. Bien, creo que hay opiniones divididas con respecto al Magro. Obviamente todo el Frente Amplio lo ve como el traidor, el que Claro. fue el canciller del Pepe Mujica y traicionó a Uruguay y al Foro de Sao Paulo. No es tanto como que traicione al Frente Amplio como institución, sino que el Frente Amplio y los Frente Amplistas, y estoy hablando en este caso de políticos y las personas que lo siguen, ven a Cuba y a Venezuela como sus ejemplos. Para ellos Chávez es lo mejor que hubo en Latinoamérica, porque Chávez Uh-huh. impulsó a Venezuela a ser una potencia que después Maduro cagó. Y me disculpan la palabra, pero más o menos así lo pintan. Acá en Uruguay creen que Chávez vino y les construyó hospitales, por ejemplo, y se olvidan de una deuda bipartita que ya se supone que debería estar paga, pero no lo está. Podemos hablar de eso después, que es lo de la leche y el pollo, por ejemplo. Y a Almagro lo toman esa mitad del país frente amplista, por decirlo de un lado, de alguna manera, por ponerlo simple, como un traidor. Otra parte del país que vendría siendo la parte sensata, que considera y que cree, aunque no entiende muy bien lo que está pasando en Venezuela, considera que Almagro es una persona que tiene un carácter político, pero lo ven más como un diplomático. O sea, en Uruguay Almagro podría no tener vida política como candidato, pero ojo, esta es mi apreciación. A mí me gustaría que sí, verlo en una contienda electoral, ¿por qué no? Ya sea por una intendencia o por la presidencia. Pero él se está perfilando más como diplomático a nivel internacional. Incluso cuando a él lo echan del Frente Amplio, en 2018 lo echan por decir las cosas como son, por plantársele a Maduro de frente. Así es. Eso
eso todos los jerarcas del Frente Amplio lo vieron como un ninguneo, tanto a Maduro como a las relaciones que ha tendido o que tendió Uruguay durante 15 años con otros países de la región socialistas. Excelente. Bueno, Víctor, tu reflexión final, ¿no? Venezolano en Uruguay, viendo todo lo que está ocurriendo, sabiendo la situación en Venezuela, destacando que quienes hemos sido acusados de extremistas, radicales, fachos, bueno, de todos los adjetivos que se puedan imaginar y estamos viendo pues cómo esa amenaza cada día más se deja de ser amenaza para convertirse en un hecho real. Tu perspectiva como venezolano en el exterior de lo que está ocurriendo hoy en tu país. Bueno, para ti no es secreto y para mucha gente que nos está viendo no es secreto que yo salgo de Venezuela huyendo como muchas personas y que no quería precisamente irme en ese momento. Para mí lo que sucede en Venezuela es un desastre que pudimos haber previsto muchísimo antes. Yo no tengo tanta edad, yo apenas tengo 24 años, no recuerdo Venezuela antes del chavismo, más allá de lo que está en los libros, lo que me cuentan mis padres, y considero que si bien Chávez y Maduro tienen gran parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo ahora en Venezuela, esto es el resultado de haber tenido 40 años previos de clientelismo, de mercantilismo y de desastre socialista. No era socialismo precisamente, o sea, no era socialismo con todas las letras, pero una socialdemocracia que socavó las bases de la convivencia democrática en Venezuela y que la economía la destruyó. Yo considero que para los que nos ven y están en otros países y pueden aportar al diálogo político de otros países, que es algo muy importante, que el Así venezolano es. como venezolano aporte a la política de otros países desde su experiencia. Si pueden advertir, aunque a veces no nos escuchan, a veces nos dicen, no, vale, eso no va a pasar, y pasa, pasó en Así México, es. lo vimos en Chile recientemente, En eh, Argentina. en Argentina también, una locura eso que pasó en Argentina, pero bueno, hablamos de eso después. El venezolano tiene como deber, como responsabilidad y como derecho resguardar el país al que llega. Ujú. Y bueno, luchar desde donde esté por su país, por supuesto. Yo soy una de las personas que dice que, que a mí no me importa estar a 4.500 kilómetros de Venezuela, yo voy a seguir luchando, esforzándome todos los días por enviar mensajes de, de- de- de solidaridad con mis hermanos que están allá y esforzándome todos los días también porque nos escuchen acá las autoridades, etcétera. Considero que lo de Venezuela se puede resolver a corto plazo si, bueno, seguimos los pasos que todos estamos diciendo que hay que seguir si los líderes se ponen las pilas y cumplen con sus promesas, y si, bueno, el ciudadano venezolano se esfuerza un poco más de lo que ya nos hemos esforzado durante 22 años de chavismo en seguir siendo el ciudadano venezolano, pues, en estar ahí como ciudadano cumpliendo sus deberes y exigiendo sus derechos. Excelente, excelente. Bueno, estimado Víctor, muchísimas gracias a las personas que se conectan y están en Uruguay y quieran sumarse. Estamos conectados con la cuenta personal de Víctor, pero también pueden seguir a nuestra cuenta institucional de 20 Uruguay, que es, Víctor, repítela por acá. En Twitter es 20 Uruguay. Es 20 Piso Uruguay en Twitter. Y en Instagram, pues todavía no tenemos cuenta. Hay una por ahí, pero no está activa. Y bueno, pueden seguirnos en Twitter, pueden escribirme a mí también los que tengan mi contacto, pasarlo por ahí y estaremos recibiendo todos sus apoyos. Excelente. Bueno, nada, muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo, por lo que estás realizando en Uruguay, por eso último que dijiste que es para mí, y tú lo has descrito muy bien, es un deber casi moral, ético que tenemos todos los venezolanos, pero particularmente quienes salen al exterior y viven en esas sociedades y pues alertan a esas sociedades de este peligro, porque esto le puede ocurrir a cualquier nación, siempre lo digo, desde Estados Unidos hasta Reino Unido, o sea, nadie se salva del mayor virus que ha vivido la humanidad, que a fin de cuentas es el socialismo. Muchísimas gracias, hermano. Un gran abrazo hasta Montevideo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos en este Ventemundo en vivo. Los esperamos la próxima semana con otro invitado. Y bueno, recordando siempre las ventanas de Ventemundo como aquel espacio de representación de los venezolanos en el exterior. Y este, Vente Venezuela, el partido que precisamente no distingue venezolanos. Son igualmente importantes los venezolanos en el exterior como quienes seguimos viviendo en Venezuela. Y bueno, aquí evidentemente luchamos no solo por salir del chavismo, sino sobre todo el socialismo. Gracias a todos. Un abrazo, Víctor. Cuídate Gracias, mucho. Fabio. Un abrazo a todos.